Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si allá en Chile ya es de noche, pero quizá buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy tenemos una clase bien interesante de Pía Fernanda Rivera Lobos, que ustedes ya la conocen, está con nosotros desde hace bastante. Así que cualquier duda que se genere, que ustedes tengan, pueden preguntar por el chat. Yo se la voy a pasar a Pía. Pía siempre va respondiendo dudas a medida que transcurre la clase, así que no hay problema si la duda surge en cualquier momento. Yo la interrumpo a Pía y se la hago saber. Hola Jessica, ¿cómo estás? Así que bueno, gracias Pía por tu tiempo, bienvenida y por favor, si alguien se queda con dudas, la anota en el chat para poder responderla. Hola, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hacer una clase respecto a las reglas comunes de las obligaciones condicionales. Aprovecho así de comentarles al tiro que yo para esta clase tengo preparado un apunte y tengo un power aparte. Entonces, terminando la clase, Federica me ayuda a compartirles la información y de lo contrario, si no, está mi correo electrónico y ustedes me pueden mandar un correo directamente para pedirme el apunte, ya que para no hacer la clase tan extensa, entonces mando el apunte aparte. ¿Se ve ahí? Sí, Pía, se ve muy bien. Entonces, los temas a tratar en esta clase son los estados en los cuales pueden encontrarse las condiciones, los efectos de la condición suspensiva y los efectos de la condición resolutoria. Para comenzar, debemos tener presente que el Código Civil define el derecho personal en su artículo 578 y es necesario tener presente que el derecho personal solo se puede reclamar de quien ha contraído la correspondiente obligación. Asimismo, se define la obligación como un vínculo jurídico entre personas determinadas, deudor y acreedor, en virtud del cual una se encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Tener presente que las obligaciones condicionales es donde la que depende de una condición, esto es un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Vamos a comenzar con los efectos de las condiciones. Los efectos de las condiciones varían según si ella es suspensiva o resolutoria. De acuerdo con el artículo 1479, la condición suspensiva se subordina a un hecho futuro e incierto la existencia de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se cumple, se suspende la adquisición de un derecho. Y asimismo, la condición resolutoria subordina al hecho futuro incierto la extinción de la obligación. Significa que cuando se cumple, se extingue un derecho. Entonces, los estados de las condiciones. Las condiciones las podemos encontrar en tres estados: pendiente, cumplida y fallida. Cuando hablamos de la condición pendiente, es mientras subsiste la incertidumbre de si el hecho se va a verificar o no. Y esto puede ocurrir, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un padre ofrece un auto a uno de sus hijos si se recibe de abogado y este aún está estudiando la carrera. Entonces, sin embargo, van a ser distintos los efectos de la condición pendiente si esta es suspensiva o resolutoria. Cuando hablamos de la condición fallida, a esto se refiere el artículo 1482 y aquí hay que realizar una diferencia, que va a depender si la condición es positiva o negativa, determinada o indeterminada. La condición positiva determinada va a fallar si transcurre el plazo convenido dentro del cual la condición debió verificarse, o sea, debió suceder y esto no pasó, o aunque no ha transcurrido el término, este ya es imposible de que el hecho ocurra. Y aquí, con el ejemplo anterior del padre que le ofrece el auto a su hijo, le ofrece que se reciba de abogado, pero en 3 años, y ellos pasan estos 3 años y no se obtiene el título. Asimismo, si la condición positiva es indeterminada, esta va a fallar en este segundo caso, o sea que no ha transcurrido todo el plazo, pero es imposible ya que ocurra, o sea, ya no se puede verificar, y hay quienes plantean que todas las condiciones están sujetas a un plazo máximo, y sería que si transcurren 10 años y el hecho no ocurre.
Aquí les voy a explicar un poquito cuando habla de, hay quienes plantean que el plazo es de 10 años, y esto es porque antes de la dictación de la ley 19.952, se estimaba que las condiciones indeterminadas tenían que cumplirse dentro del plazo del artículo 739, que habla sobre el cumplimiento de las condiciones en el fideicomiso. En ese entonces el plazo era de 15 años, y así siempre lo entendió la doctrina y la jurisprudencia. Ahora, cuando se aprueba esta ley, la ley 19.952, se acorta el plazo de prescripción extraordinaria de 15 a 10 años, y el plazo del artículo 739, o sea, el que habla de la condición del fideicomiso, baja de 10 años a 5 años. Entonces aquí surge esta duda. ¿Se va a aplicar el artículo 739 como se hacía antes y el plazo va a ser de 5 años? ¿O se aplica la de la prescripción extraordinaria que se encuentra en el artículo 2511 y el plazo sería de 10 años? Aquí, en este caso que yo les hablo de quienes plantean que transcurran 10 años, los que plantean esta teoría es porque dicen que ese es el tiempo máximo establecido en el código para dar una estabilidad a las situaciones jurídicas. Entonces, esa es la explicación de por qué se dice que si transcurren 10 años, el hecho ya no ocurre. Ahora, cuando hablamos de la condición negativa, aquí no hay una distinción, esta va a fallar únicamente si sucede el hecho en el que consiste. Y aquí, por ejemplo, le ofrecemos 1.000 pesos si no te casas con Juanita y el matrimonio se efectúa. Por lo tanto, aquí se está sucediendo el hecho para que se cumpla esta condición. Asimismo, también puede ocurrir que la condición falle por el hecho o culpa del deudor, y esto se contempla en el inciso 2 del artículo 1481, que es referido a las asignaciones condicionales, pero que se aplica de todas maneras a las obligaciones. Entonces, si la persona que debe la prestación se vale de medios ilícitos para que la condición no se pueda cumplir o para que la voluntad de la otra persona de la cual depende el cumplimiento no coopere, esta condición se tiene por cumplida. Y aquí tenemos un ejemplo. Juan le ofrece a Pedro 1.000 pesos si se casa con María antes del 1 de junio. Y después le ofrece a María 500 pesos si se casan en una fecha posterior. Entonces aquí la condición falla por culpa del deudor y por eso se le va a considerar cumplida. Esto no es más que una regla de lo que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. O sea, nadie puede alegar su propio acto ilegítimo. Ahora, cuando hablamos de la condición cumplida, además del caso excepcional que estamos hablando de que es cuando falle por culpa o hecho del deudor, podemos ver otras situaciones. La condición positiva está cumplida cuando se verifica el hecho futuro e incierto que la constituía. En el ejemplo anterior, si el hijo se recibe de abogado. Si esta es determinada, el hecho debe ocurrir dentro del plazo fijado, que como habíamos usado el otro ejemplo, o sea, en el plazo de 3 años. En la condición negativa es donde va a adquirir un interés entre la diferencia entre determinadas e indeterminadas. Las determinadas están cumplidas sin que ocurra el plazo fijado, o sea, si transcurre el plazo fijado sin que ocurra el hecho. Y cuando hablamos de la condición negativa indeterminada, se va a considerar cumplida en esta segunda situación, o sea, cuando el hecho ya no se pueda verificar y si pasan 10 años sin que suceda, siempre que se acepte la teoría que hablábamos para las condiciones indeterminadas. Ahora, ¿cómo deben cumplirse las condiciones? De acuerdo a los artículos 1483 y 1484, se contemplan dos reglas que aparentemente se entienden que son contradictorias. Primero, que las condiciones deben cumplirse del modo que las partes las han entendido, y segundo, que el cumplimiento de estas condiciones debe ser literal. Entonces, dispone el inciso primero del artículo 1483 que la condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla
es el que han entendido las partes. Aquí lo que hace el precepto es aplicar las condiciones de las reglas generales de interpretación de los contratos del artículo 1560, que habla de que hay que estarse a la intención de las partes. Por otro lado, de acuerdo al artículo 1484, las condiciones deben cumplirse literalmente y en la forma convenida. Se dice que aquí, que pareciera haber una contradicción, porque al decir que la condición debe cumplirse literalmente e interpretarla conforme a la voluntad de las partes, se podría entender que hay una contradicción, pero esto no es así. La razón del artículo 1484 tiene una explicación histórica, y esto es porque en el derecho romano se admitía el cumplimiento de las condiciones por equivalencia. Por ejemplo, se ofrecía una recompensa a una persona si se titula de ingeniero civil y esta persona se titula de ingeniero comercial. En Roma se consideraba cumplida la condición por analogía, y esto es lo que el artículo 1484 es lo que está rechazando. O sea, que la condición no sea cumplida por una equivalencia. Y asimismo, la condición debe cumplirse íntegramente, y así lo señala el inciso 1 del artículo 1485, que dice que no puede exigirse cumplimiento de la condición si no verificada la condición totalmente. De aquí tenemos un ejemplo, que el testador deja un legado de 100 millones de pesos a Juan, quien es médico, pero siempre que él sirva de voluntario en Médicos Sin Fronteras durante un plazo de 3 años. Entonces, solamente una vez que muera el causante, el asignatario debe cumplir el plazo antes de reclamar el pago del legado. No sé si alguien habló, ¿no? No, se le salió un micrófono a una compañera, pero yo se lo cerré. Disculpen, seguimos entonces. Ahora, hablamos de la retroactividad de la condición cumplida. Aquí dicen que si se cumple la condición suspensiva, el derecho se adquiere pura y simplemente, y se concluye la suspensión en el nacimiento del derecho y su correlativa obligación. Y cumplida la condición resolutoria, el acreedor tiene derecho a reclamar la prestación pura y simplemente, y en el intertanto, la condición que estuvo pendiente, el deudor ha podido tener en su poder la cosa bajo condición. Esto, para resumirlo un poquito, lo que quiere decir es que el cumplimiento de las condiciones que opere retroactivamente significa que una vez cumplidos los efectos del acto o contrato, se retrotraen al momento del dicho, o sea, al momento en que dicho acto se celebró. Ahora, hablamos de la retroactividad de la condición, pero en nuestra legislación. En el código francés, en el artículo 1179, se dice que la condición cumplida tiene efecto retroactivo al día en que se haya contraído la obligación. En Chile no existe una norma semejante a esta, y por lo tanto hay casos en que se acepta y otras en que se rechaza la retroactividad de la condición cumplida. Por lo tanto, hay quienes sostienen que nuestro código acoge en general la retroactividad y que aquellas disposiciones son excepciones. Y también tenemos por otro lado a Manuel Sumarriba, que opina que la solución es la inversa, que la retroactividad en nuestra legislación es excepcional y como ficción no se puede extender a otros casos que no estén previstos expresamente por la ley. Ahora, de acuerdo al profesor René Aviliuk, vamos a señalar algunos casos en que se acoge y se rechaza la retroactividad en nuestra legislación. Aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, de que habla el artículo 1486, que declara que pertenece al acreedor los aumentos, mejoras y deterioros y pérdidas fortuitas de la cosa de vida ocurrida pendiente de la condición. En este caso se considera que se acoge a la retroactividad. También en los artículos 1490 y 1491, en los casos en que queden sin efecto las enajenaciones del deudor condicional, ya que se supone que el acreedor era dueño pendiente de la condición.
Y asimismo, las disposiciones en cuanto a la transmisibilidad de los derechos y obligaciones condicionales suspensivos, y también el artículo 2413, que nos señala que cumplida la condición, se retrotrae la fecha de la hipoteca a la de su inscripción. Tenemos también unos casos en que se rechaza la retroactividad, y estos serían también en el 1486, pero en cuanto a la pérdida y deterioro culpable, porque ellos siempre debiesen corresponder al acreedor si se supiera que era dueño pendiente de la condición. Asimismo, el deudor no debe los frutos producidos por la cosa pendiente de la condición, porque si operara la retroactividad, debería considerarse que el acreedor fue dueño pendiente de la condición y en consecuencia le corresponderían los frutos. También los artículos 1420, 1490 y 1491, en los casos que se dejan firmes las enajenaciones efectuadas por el deudor, y asimismo es universalmente aceptado que los actos de administración del deudor quedan firmes y no se ven afectados por el cumplimiento, como pasa, por ejemplo, en los arrendamientos efectuados por él. Entonces, en conclusión, nuestro código acepta una posición ecléctica, o sea, no acepta la retroactividad como regla general, y en consecuencia no puede aceptarse en los casos de dudas de la aplicación de la retroactividad que sea excepcional, sino que tenemos que dejarle al intérprete la facultad de interpretación que sea más próxima a las soluciones que ya el código nos da en situaciones similares. Entonces, la entrega de la cosa debida cumplida la condición. Cumplida la condición, el deudor debe entregar al acreedor la cosa debida bajo condición suspensiva o si tenía sujeta una condición resolutoria. En la obligación genérica tenemos claro que normalmente no habría problemas porque por regla general el género no perece, no aumenta y no deteriora. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la obligación de especie o cuerpo cierta, porque aquí podrían ocurrir una serie de acontecimientos mientras se encuentra pendiente la condición. Entonces aquí, la cosa puede haber experimentado mejoras y aumentos. Y esto lo señala la primera parte del inciso segundo del artículo 1486, que dice que si la cosa existe al momento de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella. Cuando hablamos de que puede haber sufrido deterioros, es importante tener que los deterioros y disminuciones de las cosas las sufre el acreedor. También lo señala el artículo 1486 en su inciso segundo, y dice que sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno a que se le rebaje el precio. Aquí se trata de un caso de pérdida parcial y la ley nos distingue entre si es fortuita o culpable. Si la pérdida es fortuita, la sufre completamente el acreedor por la aplicación de la retroactividad y la teoría del riesgo, ya que según el artículo 1550, el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se debe es por regla general del acreedor. Pero si el deterioro o disminución es culpable, aquí se vuelve a las reglas generales, ya que la teoría del riesgo es solo cuando hablamos de ausencia de culpa del deudor. Y asimismo el artículo 1486 señala que salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa y además tendrá derecho a indemnización de perjuicio. También cuando se refiere a que los frutos pertenecen al deudor, también lo estipula el artículo 1488, que verificada la condición, no se deben los frutos recibidos en el intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto lo contrario. Por último, cuando hablamos de la pérdida de la cosa debida bajo condición, esto también se encuentra regulado en el artículo 1486, pero en el inciso primero,
y se distingue si la pérdida es fortuita o imputable al deudor condicional. En ambos casos tenemos que tener presente lo que señala el inciso final de este precepto, que dice que todo lo que se destruye la aptitud de la cosa para el objeto o que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa. Aquí hay un caso de pérdida parcial, pero se asimila al total. Y aquí tenemos un ejemplo. Si lo que se debía es un caballo de carrera y antes de la entrega este caballo queda cojo, se ha destruido el animal. Se entiende que se destruyó porque pierde la aptitud para el objeto al que se le destina, o sea, pierde la aptitud para correr. Por lo tanto, se entiende que se ha destruido el animal. Asimismo, si la pérdida es fortuita, aquí se extingue la obligación. El deudor nada debe entregar, ni tampoco está obligado a la indemnización de perjuicio, porque ese es el efecto del caso fortuito, que es extinguir la obligación sin una posterior responsabilidad para el deudor. Ahora, si la pérdida se debe a culpa del deudor y a aún mayor razón, si se debe a razón del dolo, aunque el artículo no lo dice, es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. Ahora, cuando hablamos de la condición suspensiva, tenemos que, de acuerdo al artículo 1479, la condición se llama suspensiva mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Entonces, se define por la doctrina como el hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la condición suspensiva y la diferencia de la resolutoria? Es que en la suspensiva el derecho aún no nace. Entonces, los efectos de la condición suspensiva varían también según el estado en el que se encuentren, que va a ser pendiente, cumplida o fallida. Cuando hablamos de los efectos de la condición suspensiva pendiente, es que mientras no se sepa si la condición se va a cumplir o no, son tres los principios que gobiernan los efectos de esta condición. No nace el derecho ni una obligación correspondiente, o sea, ni el derecho ni la obligación existen, ya que este es el efecto típico de la condición suspensiva que impide el nacimiento del derecho y su obligación. Y mientras exista o subsista la incertidumbre, el acreedor no tiene el derecho porque no ha nacido y el deudor no tiene una obligación. Algunas consecuencias que derivan de esto es que, por ejemplo, el acreedor no puede exigir el cumplimiento y si el deudor paga pendiente la condición, en este caso hay pago de lo no debido. Aquí hay una diferencia de cuando hablamos de la condición a plazo, porque en este caso si se paga anticipadamente no hay derecho a exigir restitución, porque se cumple una obligación existente, pero que no es exigible todavía. Por lo tanto, en este caso, el deudor estaría renunciando al plazo. Sin embargo, cuando hablamos de las condiciones suspensivas, se puede repetir mientras no se hubiera cumplido, y esto porque no hay una obligación. Además, podemos tener otro que el acreedor en este caso no puede ejercer la acción pauliana que se establece en el artículo 2468, y para que recordemos un poquito, la acción pauliana es la que tiene es otorgada a los acreedores, que es para dejar sin efecto los actos jurídicos del deudor que fueron ejecutados fraudulentamente y que van en perjuicio en los derechos del acreedor. Ahora, cuando hablamos de que el vínculo jurídico existe, esto porque si bien no ha nacido el derecho y su obligación, el acto existe de todas maneras. Y esto trae algunas consecuencias, que, por ejemplo, al contraer la obligación, se deben cumplir igual los requisitos de validez y existencia del acto contrato. Esto quiere decir que tiene que haber consentimiento, que tiene que haber objeto, que tiene que haber causa, que tiene que haber capacidad, y que se deben cumplir las solemnidades cuando la ley lo exige. También significa que el deudor no se puede retractar.
porque existe un vínculo jurídico y por lo tanto no podría desvincularse el deudor por su propia voluntad. Y esto es tan así que el artículo 1489 da por cumplida la condición que falla por el hecho o culpa del deudor. Y asimismo, tener presente que la obligación condicional se va a regir por la ley vigente al tiempo de otorgarse el contrato. Esto tiene relación con la ley de efecto retroactivo, ya que aquí se entiende que en todo contrato se van a entender incorporadas las leyes vigentes al tiempo de la celebración. Y esto también va a regir para las condiciones suspensivas. Cuando hablamos que el acreedor tiene una expectativa, es porque tiene una legítima expectativa de llegar a hacerlo. Ahora, mientras la condición no se cumple, el derecho no existe ni hay obligación, pero el acreedor tiene al menos la esperanza de que va a llegar a ser acreedor puro y simple. Cuando hablamos de los efectos de la condición suspensiva fallida, esto quiere decir que el derecho y su obligación correlativa ya no van a nacer, y por lo tanto la expectativa que tenía anteriormente se extingue, o sea, ya no va a tener una expectativa el acreedor, y por lo tanto no se puede exigir el cumplimiento. Cuando hablamos de los efectos de la condición suspensiva pero cumplida, desde el momento en que el hecho en que consiste la condición sucede, van a ser el derecho del acreedor y la obligación correspondiente. Y por ello, en consecuencia, tenemos que el acreedor va a poder exigir el cumplimiento, incluso forzado, de la obligación. Si el deudor paga, cumple su obligación, y si el pago lo efectuó pendiente de la condición, ya no se puede repetir. Siendo la obligación exigible, comienza a correr el plazo de la prescripción extintiva. Por lo tanto, aquí sí va a poder el acreedor ejercer la acción pauliana. Y también se sostiene que el cumplimiento opera retroactivamente, y lo que sí es discutible, que opera en nuestra legislación, ya que vimos que tenemos casos donde se acepta y en casos donde se rechaza. Y debe entregarse la cosa debida condicionalmente. Ahora, cuando hablamos de la condición resolutoria, el artículo 1479 dice que la condición resolutoria es cuando por su cumplimiento se extingue la obligación. Se le define también como un hecho futuro e incierto de cuál depende la extinción de un derecho. Entonces, la diferencia entre la condición suspensiva es que va a suspender la adquisición de un derecho, y en la resolutoria el cumplimiento va a extinguir un derecho. En este caso, entonces, la condición resolutoria, el derecho ha nacido desde un comienzo y va a producir todos sus efectos, solo que estos se encuentran amenazados por la resolución, o sea, que se produzca la extinción. La condición resolutoria se puede clasificar en ordinaria, en tácita y comisoria o pacto comisorio. Para hacer así como un pequeño análisis, tenemos que la condición resolutoria ordinaria consiste en cualquier hecho futuro e incierto que no sea el cumplimiento de una obligación y que de ocurrir extingue el derecho. Por ejemplo, aquí yo te presto mi casa y me la tienes que devolver cuando yo vuelva del extranjero. Esa sería una condición resolutoria ordinaria. La condición resolutoria tácita es la que deriva del artículo 1489 y se puede definir como la que va envuelta en todo contrato bilateral, para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado. Y aquí, por ejemplo, tenemos que si al vendedor no se le ha pagado el precio en una compraventa, él puede pedir la resolución del contrato, o sea, que se deje sin efecto la venta, pero, por ejemplo, y el comprador le restituye la cosa vendida. Si es que hubo una entrega, y además de eso puede pedir la indemnización de perjuicio. Cuando hablamos de la condición o pacto comisorio, esta es la condición resolutoria tácita, pero cuando ésta se expresa, o sea, cuando se agrega en el contrato o en el acto. Asimismo, se agrega una cláusula de resolución ipso facto y se le denomina habitualmente como pacto comisorio calificado.
Y aquí, por ejemplo, el comprador y el vendedor dejan constancia de que si no se paga el precio, el vendedor puede pedir que se deje sin efecto la compra. Entonces, asimismo, cuando hablamos de la condición resolutoria ordinaria, se debe estudiar también de acuerdo a los 3 estados en que se puede encontrar: pendiente, fallida y cumplida. Cuando hablamos de la condición resolutoria pendiente, como al cumplirse extingue el derecho, mientras se encuentra pendiente existe el acto o contrato y va a producir todos sus efectos como si este fuera puro y simple. Y por lo tanto se puede exigir el cumplimiento y se puede realizar toda clase de actos respecto de la cosa. Cuando hablamos de la condición resolutoria fallida, aquí si la condición falla, el derecho del deudor condicional pasa a ser puro y simple, y si se trataba de una cosa, pasa a ser dueño quien la tenía sujeta a la posibilidad de la resolución sin limitación alguna. Y cuando hablamos de la condición resolutoria cumplida, estos efectos son los mismos para todas las categorías de la condición resolutoria, pero difieren en la forma en que operan. Por lo tanto, podemos señalar que cumplida la condición resolutoria ordinaria, se extingue el derecho del que tenía la cosa bajo condición, y por ello es que en el artículo 1567, número 9, se enumera la condición resolutoria como un modo de extinguir las obligaciones. Ahora, determinar la forma en cómo opera la condición resolutoria ordinaria consiste en resolver si esta opera de pleno derecho o si requiere sentencia judicial. La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que este tipo de condición opera de pleno derecho, y por lo tanto, por el solo hecho de cumplirse la condición, en el caso de que esto se lleve a un juicio, la sentencia lo único que hace es constatar que operó la condición resolutoria y va a ordenar que se cumpla lo que está pidiendo el acreedor. Cuando hablamos de la condición resolutoria tácita, esta la define el artículo 1489 en los siguientes términos. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Aquí, como vemos, se le da la opción de o pedir la resolución o pedir el cumplimiento del contrato, pero en ambos casos va a ser con indemnización de perjuicio. También se define como aquella que va envuelta en todo contrato bilateral. Es importante porque aquí se establece que va en todo contrato bilateral y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extensión del derecho de una de las partes es el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, la condición resolutoria tácita se funda en el incumplimiento por el deudor. El incumplimiento imputable del deudor da un derecho alternativo al acreedor, y es como lo que les decía, exigir el cumplimiento o pedir la resolución, y en ambos casos va a ser con indemnización de perjuicio. Tenemos ciertas características de la condición resolutoria tácita. Es resolutoria ya que tiene por objeto extinguir un derecho. Es tácita porque el legislador la subentiende en todo contrato bilateral. Por lo tanto, no se necesita estipular, y cuando lo estipulan, o sea, cuando queda expreso en el contrato, esta condición resolutoria tácita toma el nombre de pacto comisorio. Es una condición negativa, ya que consiste en que no ocurra un hecho, o sea, que una de las partes no vaya a cumplir con su obligación. Es simplemente potestativa, ya que depende de un hecho voluntario del deudor, y el plazo de prescripción es de 5 años. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la condición resolutoria tácita? Como les comentaba, que se trate de un contrato bilateral, que haya incumplimiento imputable de una obligación. Por ejemplo, el comprador no paga el precio de la compraventa o el vendedor no entrega la cosa vendida. Que quien pide haya cumplido o esté llano a cumplir su obligación.
Y eso lo señala el artículo 1552, que nos dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir mientras el otro no cumple o se allana a cumplir en la forma y tiempo debido. Y esta debe ser declarada por sentencia judicial. ¿Qué significa esto? Que no va a operar de pleno derecho, y aunque no se encuentra estipulado en el código, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes al respecto. Eso quiere decir que esta debe ser declarada por sentencia judicial. Aquí tenemos un pequeño paralelo entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita. Primeramente, en la ordinaria, el futuro incierto del cual depende la resolución puede ser cualquiera menos el incumplimiento de una obligación de un contrato bilateral. Y eso es precisamente el evento del que depende la condición resolutoria tácita, que exista un incumplimiento de la obligación. En la condición resolutoria tácita se subentiende en todo contrato bilateral. En cambio, la ordinaria se aplica a cualquier negocio jurídico. Entonces, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza y la condición resolutoria ordinaria es un elemento accidental. Eso quiere decir que se puede incluir o no. La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho y en la condición resolutoria tácita se debe declarar en virtud de una sentencia judicial. En la condición resolutoria ordinaria solo hay resolución porque no se da derecho al cumplimiento ni a la indemnización de perjuicios. En cambio, en la condición resolutoria tácita, por el incumplimiento, hay un derecho optativo del acreedor, que es al cumplimiento o a la resolución, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Y asimismo, y como el último punto, en la condición resolutoria tácita debe demandarla el acreedor, mientras que en la condición resolutoria ordinaria la puede hacer efectiva cualquiera a quien le interese la resolución del acto o contrato. Por último, vamos al pacto comisorio. Aquí, conforme al artículo 1877, se dice que por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Se afirma que se trata de la condición de no cumplirse por una parte lo pactado y se expresamente estipulada. O sea, es la condición resolutoria tácita, pero expresada en el contrato. Se dice que el pacto comisorio es de aplicación general. Se dice que por la manera en que como que se reguló esta institución, se podría llegar a pensar que solo procede en la compraventa y respecto a la obligación del comprador de pagar el precio. Pero se dice que no es así, y ello porque la condición resolutoria tácita puede estipularse en cualquier contrato y respecto de cualquiera de las obligaciones de las partes, y por lo tanto en la misma compraventa y para el vendedor al entregar la cosa vendida. De acuerdo a la doctrina, el pacto comisorio se puede clasificar en pacto comisorio simple y en pacto comisorio calificado. Cuando hablamos del pacto comisorio simple, es aquel en que lisa y llanamente se estipula que se resolverá el contrato en caso de no cumplirse lo pactado. Ahora, si bien no es de gran importancia estipularlo en los contratos bilaterales, sí tiene una utilidad. Por ejemplo, en los contratos unilaterales, el típico caso cuando se habla de las cláusulas de aceleración en la deuda en el mutuo, cuando uno no paga uno más cuota. Esa es como la típica cláusula que ponen los bancos o algunas, comúnmente en los bancos, las hipotecas, que si uno se atrasa en una cuota, le pueden cobrar todas las cuotas que tenía siguiente. O sea, no se va a respetar el plazo que se tenía estipulado para pagar las cuotas. Sin embargo, hay que tener presente que la estipulación del pacto comisorio deja de todas maneras al contratante que sea diligente en libertad para pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio.
Se dice que este pacto no tiene una gran diferencia con la condición resolutoria tácita y por lo tanto no se dice que hay duda de que se requiera de sentencia judicial para declarar la resolución, ya que la ley le da el derecho al acreedor a exigir la resolución. Sin embargo, en este caso se aplica un plazo especial de prescripción que es de 4 años, que se encuentra regulado en el artículo 1880. Por lo tanto, podemos concluir que el pacto comisorio simple no es más que la condición resolutoria tácita, pero estipulada, y va a producir los mismos efectos que este. Entonces, sea en la compraventa o en cualquier otro contrato, la única salvedad que va a tener es que en el caso de que no se pague el precio, aquí la prescripción está sujeta a una prescripción especial de 4 años. Ahora, cuando hablamos del pacto comisorio calificado, este se estipula en el artículo 1879 y se señala que si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda. Por lo tanto, en aquel en que se estipula que si no se cumple lo pactado, se resolverá ipso facto el contrato, o sea, de pleno derecho. Y aquí se aplica el plazo especial de prescripción de 4 años también. Cuando hablamos del pacto comisorio calificado en la compraventa y por no pago de precio, esto se encuentra regulado también por el artículo 1879 y se dice que es limitativo, porque altera la estipulación de las partes, porque lo que ellas han dicho es que el contrato se resuelve ipso facto por el incumplimiento y en tal caso la ley le da la posibilidad al contrato de hacerlo subsistir pagando el precio en el breve plazo que otorga este plazo que dice que son 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda. Se discute cuándo se produce la resolución, si sería al dictarse la sentencia o si es al transcurrir este plazo de 24 horas. Para algunos, la resolución se produce dictado de la sentencia que acoge la demanda. Para otros, se produce cuando transcurren las 24 horas sin que el deudor pague la obligación. De todas maneras, el comprador no puede pagar si han transcurrido más de 24 horas desde la notificación de la demanda. Aquí hay un tema que es importante señalar, que cuando habla de este plazo uno es fatal y lo segundo es que es de horas. Entonces, como hablamos de que es de horas, se entiende que no es un día. ¿Qué significa esto? Que si la demanda se notifica a las 10 de la mañana, entonces el deudor puede pagar hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Pero si el plazo fuera de un día, entonces podría pagar hasta la medianoche del día siguiente al de la notificación. Entonces, por eso es importante tener presente que aquí el plazo que se da lo dan en horas y que es un plazo fatal. El plazo va a ser de 24 horas. Ahora, cuando hablamos del pacto comisorio, pero en otros casos, se dice que es un tema discutido, pero que en la actualidad ya se encuentra zanjado y se concluye lo siguiente. Puede estipularse la resolución ipso facto en cualquier contrato y aún en la misma compraventa. Esto deriva de la voluntad de las partes y no de la norma del artículo 1879, que es limitativa, y que en consecuencia se aplica únicamente para el caso previsto. Las estipulaciones de las partes deben respetarse y por lo tanto la resolución se produce de pleno derecho. Y así lo han declarado los últimos fallos de nuestros tribunales relativos en los casos más frecuentes que son de arrendamiento y de promesa. Y por último, el acreedor puede, de acuerdo con la regla general del 1487, renunciar a la resolución ya producida porque está establecida en su exclusivo beneficio y en consecuencia puede pedir el cumplimiento. Y eso sería hasta ahora. No sé si les queda alguna duda. Como les comentaba, el Power se los voy a hacer llegar. El apunte que tiene un poquito más de información también se los voy a hacer llegar.
De todas maneras, le doy el pase a Federica. Muchas gracias, Pía. No, los compañeros no han tenido dudas. Me parece que este tema es muy bueno para ver, sobre todo con los ejemplos, porque yo creo que también en la práctica se genera mucho esto de las condiciones y demás, y creo que es muy importante poder distinguir una de la otra y los ejemplos, ponerse hartos ejemplos a la hora de estudiar, yo creo que es súper importante. Siempre nos dan el ejemplo de cuando te recibas de abogado, creo que en todas las universidades lo dan ese ejemplo y me parece muy bueno, pero a su vez creo que tenemos que ponernos varias situaciones hipotéticas para finalmente poder entender los conceptos y para cuando los que se dediquen a esto, obviamente, vean después un caso y sepan después cómo poder llevarlo a cabo, etcétera. Así que bueno. Dice Pamela, muy bien ordenada y está especial para desarrollar la cédula en la condición. Bueno, muchísimas gracias entonces, no han quedado dudas, pero ustedes saben que si queda alguna duda pueden hablarle a Pía o pueden hablarle a cualquiera de nuestros profes o incluso en el grupo y siempre va a ser resuelta. La idea de este espacio es poder ayudar, es poder contribuir. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar presentes y bueno, lógicamente muchas gracias Pía. Sé que tu tiempo también es acotado, por lo tanto, gracias por poder brindar tu tiempo para este espacio. Estamos muy felices de contar con vos hoy y todas las veces que hemos contado. Así que, Pía, está pidiendo Jessica si puedes dictar tu correo nuevamente. Sí, mi correo es, lo voy a dejar aquí en el chat de todas maneras, pero es vía F de Fernanda, riveralobos@gmail.com. Buenísimo, buenísimo. Y si alguien desea el contacto de Pía para preguntarle cualquier cosa o lo que sea que necesite, puede pedirlo por los chats y yo se lo voy a mandar, no hay ningún problema. Ahí lo acaba de mandar por el chat. Bueno, gracias Alex, ahí que también estuvo presente, otro de nuestros profes. Muchísimas gracias Pía, muchas gracias compañeros y si no me equivoco mañana tenemos una clase nueva con el abogado Camus, así que los esperamos y bueno, que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches.